Hola, mi nombre es Antonio Tálvaro Toro. Para los que no me conocen, y para los que me conocen, pues también es Antonio Tálvaro Toro. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo, todos sus exponentes de la historia, las 3 olas que tuvo y del feminismo actual. Vamos a comenzar con la primera feminista de la historia, Sor Juana Inés de la Cruz, considerada por Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de la Paz por su obra Soledad. Sor Juana Inés de la Cruz entró al convento para poder pensar. Ella le pedía a los hombres que hubieran mujeres maestras que enseñaran el conocimiento sobre las ciencias terrestres, y aparte pedía importancia a los fluidos menstruales para darle importancia a la mujer y a su ciclo de vida. Vamos a hablar sobre la primera ola del feminismo, en pleno 1800, donde estaba el Renacimiento, donde si eras una mujer tenías que complacer a tu esposo con la familia, la cocina y obviamente con sus placeres sexuales. Después del Renacimiento se dio la Revolución Francesa, donde se creó el Acta de los Derechos Humanos, pero no derechos humanos en sí, derechos del hombre y del ciudadano, donde aparece nuestra segunda feminista, Olympe de Gouges, que ella reescribió toda el Acta de los Derechos del Hombre a una derechos de la mujer y de la ciudadana. En esta acta también decía que ningún cuerpo puede ser sometido a alguna fuerza que no emane del mismo, es decir, que nadie nos puede forzar a hacer lo que no queremos. También decía que el matrimonio era una tumba de la confianza y del amor, donde todo moría ahí. Ella fue apoyada por Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En ese libro decía que el respeto a la mujer es cultural y no natural, como le habían hecho creer a todas las mujeres del Renacimiento. Es decir, que el respeto a la mujer no tenía que ser ganado, sino que simplemente tenía que ser educado. La respuesta a estas dos mujeres feministas del Renacimiento fue más represión. Fueron guillotinadas, y así como muchas mujeres de la época que fueron encarceladas. Después de toda esta represión apareció la segunda ola del feminismo, la del sufragismo, donde aparecieron todas estas mujeres ejemplares que nos pudieron hacer votar y ser un poquito más libres. Los primeros países que se unieron a este movimiento fueron Estados Unidos y el Reino Unido. Las mujeres que empezaron este movimiento decían que una vez la mujer votara, los demás derechos civiles vendrían solos. Y de hecho así fue. Aquí aparece otra de nuestras feministas, Margaret Fuller, la primera periodista de todo el mundo. Ella escribió un libro que se llama La mujer del siglo XIX, donde hablaba de economía, de trabajo y de los derechos de una mujer en un sistema patriarcal. Después aparece Paulina Luisi, una uruguaya que defendió los derechos de la mujer, en especial el del voto femenino en su país. Ella fue la primera mujer en recibir un título de bachillerato y se graduó como la primera mujer de la Universidad Nacional de Uruguay como médica y ginecóloga. Ella, no aparte de hacer todo eso, fundó el Consejo Nacional de Mujeres y hizo 2 sindicatos, el de las telefoneras y el de las costureras. Movámonos un poco más arriba en América. Vámonos para Brasil, donde aparece Misia Floresta. Ella fue escritora, maestra, pintora. Ella fue la primera en publicar textos sobre la represión que sufrían las mujeres en Brasil en la época. Y en estos textos también habla sobre los derechos de las mujeres y las injusticias que cometían los hombres en Brasil. Después de años de lucha para el sufragismo de las mujeres, ellas decidieron tomarse un poco más a pecho esto, haciendo huelgas de hambre, encadenamientos propios. Aparte de esto, también atacaban a los personajes políticos. Aparte de todo eso, también se inmolaban y creaban incendios. Tanto era la necesidad de votar que ellas hicieron todo esto para lograrlo. Y de hecho, lo lograron. Inglaterra fue el primer país en permitir el voto a las mujeres en 1918, pero solo podían votar las mujeres de mayores de 30. Y en 1920, Estados Unidos se unió al movimiento, pero solo podían votar las mujeres blancas, y 80 años después pudieron votar las mujeres negras. Pero poder votar no era el único problema que tenían las mujeres en esta época. Aparecieron 2 mujeres muy importantes, Flora Tristán y Sojourner Truth, que hablaban sobre la doble represión que sufrían las mujeres. Sojourner sobre ser negra y ser mujer, y Flora sobre ser pobre y ser mujer. Ellas dos empezaron un movimiento feminista que se llama el feminismo socialista, en la actualidad el feminismo radical. Después de la segunda ola del feminismo, hubo un momento en que hubo una parálisis entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero 2 feministas no quisieron parar. Rosa Luxemburgo, del Imperio Ruso,
Decía que quien era feminista y no era de izquierda carecía de estrategia, y quien era de izquierda y no feminista carecía de profundidad. Ella, en la segunda conferencia de las mujeres, más de 100 mujeres socialistas votaron para que se hiciera un Día de la Mujer, y así lo hizo, el 8 de marzo de toda la vida. Ella, lastimosamente, murió de la peor manera. Murió ahogada y nunca se supo quién la mató o si ella se suicidó, porque nunca encontraron su cuerpo. Y nuestra segunda feminista que no quiso parar es María Rojas Tejada, una colombiana. Ella fue educada en Estados Unidos y cuando llegó a Colombia, llegó revolucionando el país y cambiando toda la educación colombiana de la época. Empezó por Medellín, donde hizo un colegio de formación integral, pero la religión católica se lo tumbó. Después siguió por Manizales, donde la prensa obligó a la gente a que no le dieran ni trabajo ni vivienda. Pero terminó en Pereira, donde creó una escuela mixta y laica. Allí sí fue exitosa. Fue la primera mujer colombiana en traducir algún texto, y mejor, feministas. En 1918 creó la revista femenina de los derechos de la mujer. Después de esta parálisis comienza la tercera ola del feminismo, cuando los esposos están regresando después de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres, por la publicidad, eran consideradas las amas de casa más felices de todo el mundo, porque tenían todos los implementos para hacerlo, pero no lo eran, porque se empezaron a enfermar, a sufrir depresión, a caer en la alcoholemia y en las drogas. Entonces, ¿qué les estaba pasando? Después de muchos estudios se dieron cuenta que las mujeres eran insatisfechas con lo que estaban haciendo, porque priorizaban los cuidados de otras personas y no los de ellas mismas. En esta tercera ola se creó NOW, National Organization for Women, en español, Organización Nacional de la Mujer. Es la organización más importante de todo el mundo que defiende los derechos de las mujeres. Aquí aparece nuestra siguiente feminista, Simone de Beauvoir. Ella aparece en Francia. Ella es la escritora del segundo sexo refiriéndose al sexo débil, al sexo menos inteligente. Este libro es considerado como la Biblia del feminismo. En él reflexiona sobre el ser mujer y sale la famosísima frase: ser mujer no se nace, se hace. Porque para ser mujer, según ella, uno tiene que ser ama de casa, complacer al hombre, ser mamá, hacer todo eso que había inculcado el patriarcado, y ella lo quería tumbar de la manera más fuerte. Después de ella aparecieron un montón de feministas modernas del siglo XX y del siglo XXI. Comencemos por Frida Kahlo. ¿Quién no la conoce? Mexicana, pintora y abusada por un marido llamado Diego Rivera. Ella es considerada como símbolo de fortaleza femenina a causa de todos los accidentes y enfermedades reconocidas que pasó a lo largo de su vida. Aparte de todo esto, fue la primera mujer con un look andrógino, es decir, que se parecía a un hombre al mismo tiempo de ser una mujer. Y también tumbó la mayoría de estereotipos de género. Sigamos con Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, la diseñadora de modas con una visión liberadora y revolucionaria sobre las mujeres y de cómo tenían que vestir. Ella literalmente le quitó el corset a las mujeres. Chanel en sus diseños incorporaba telas usadas en ropa para hombre y cosas como los bolsillos, que era súper innovador para la época. Sigamos con Madonna. ¿Quién no la conoce? La reina del pop, ícono de música y feminista. Ella es considerada una mujer muy importante por su forma de hablar, de vestir, de sus videos, de sus letras en las canciones. Es decir, ella rompe los esquemas. Sigamos con una mujer que ha defendido los derechos de unas mujeres que no han sido para nada notadas. Malala Yousafzai, una pakistaní que sufrió un ataque terrorista simplemente por defender los derechos del estudio de unas mujeres en India. Apenas tiene 19 años de edad y ya es consejera de la ONU y tiene un Nobel de Paz. Para terminar, hablemos de las ramas del feminismo. Empecemos con el feminismo radical o socialista, el que por radical se refiere a cortar el problema de raíz, es decir, el patriarcado. Ellas quieren acabar con todo el sistema que está creado, lo cual es un poco difícil, pero lograble. Ellas tienen un movimiento de liberación social de la mujer, donde critican los certámenes de belleza simplemente porque son una cosificación de la mujer. Son las llamadas y famosísimas feminazis, el cual es un término un poco despectivo porque ellas simplemente están intentando acabar con todo el sistema que nos reprime. Hablemos del feminismo liberal. Imaginémonos una balanza. Aquí está el hombre con un montón de peso y aquí está la mujer con nada.
Ellas buscan un poquito más de poder del trabajo y de poder político, donde puedan estar al mismo nivel en derechos del hombre. Es decir, que ellas buscan la igualdad de derechos de todos los tipos que tienen los hombres. Un ejemplo para dejar más claro de cómo funcionan las ramas del feminismo es, por ejemplo, tú subes una foto en Instagram donde estás en vestido de baño. El feminismo liberal te va a apoyar porque te estás empoderando y estás haciendo lo mismo que haría un hombre, porque a ellos no les critican, ¿cierto? El feminismo radical no te va a criticar, pero piensa que estás siguiendo todavía el sistema del patriarcado, porque estás rigiendo bajo sus esquemas de belleza todavía. Al fin y al cabo, hemos llegado muy lejos, pero todavía nos falta muchísimo camino de lucha. Por ejemplo, el aborto, que las violaciones no queden impunes y muchísimas otras. Ojalá les haya gustado el video y hayan aprendido un poquitico más del feminismo. ¡Chao!